Bienvenidos a Estudio Derecho, un espacio dedicado a explorar con claridad y profundidad los conceptos fundamentales del mundo jurídico. Hoy presentamos los atributos de la personalidad. ¡Comenzamos! La personalidad jurídica es una cualidad reconocida por el ordenamiento jurídico que permite a una persona ser titular de derechos y sujeto de obligaciones. En el derecho mexicano, este concepto se vincula con la capacidad jurídica y se reconoce desde el nacimiento con vida, aunque también existen efectos jurídicos desde la concepción para ciertos fines, como lo establece el artículo 22 del Código Civil Federal. Los atributos de la personalidad son aquellas cualidades jurídicas que caracterizan a las personas y las individualizan dentro del ámbito legal. Se trata de elementos inherentes al sujeto de derecho, indispensables para su identificación, su vinculación con el patrimonio, su actuación frente al Estado y su responsabilidad ante la ley. Estos atributos son el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, el patrimonio y la capacidad jurídica. Cada uno de ellos desempeña una función específica en la configuración legal del sujeto, otorgándole un lugar determinado dentro de la estructura normativa. El nombre es el primer atributo que individualiza a una persona en la sociedad y ante el derecho. Comprende el nombre propio o de pila y el apellido o apellidos, que generalmente se transmiten conforme a reglas establecidas por el ordenamiento jurídico. El nombre permite distinguir a una persona de otra y garantiza su identidad civil. En el ámbito del derecho civil mexicano, el uso del nombre está protegido por la ley, lo que implica que suplantar o utilizar indebidamente el nombre de otra persona puede dar lugar a acciones judiciales por daño moral o por afectaciones a la personalidad. Además, el nombre es inalienable, imprescriptible, intransmisible e irrenunciable. No puede ser objeto de comercio ni de renuncia, ni extinguirse por el paso del tiempo, y tampoco puede cederse o transferirse. Existen también disposiciones que permiten la modificación del nombre bajo ciertas circunstancias legales, como en casos de error en el registro, cambio de género o protección de la identidad. El domicilio es otro atributo esencial de la personalidad jurídica, y se refiere al lugar donde la persona reside con el propósito de establecerse, según lo establece el artículo 29 del Código Civil Federal. En términos jurídicos, el domicilio permite determinar la competencia territorial de los tribunales, la aplicación de leyes locales, el lugar de cumplimiento de obligaciones y la localización de las personas para efectos de notificaciones legales. El domicilio puede ser voluntario, legal o convencional. El voluntario es el que la persona elige para residir, el legal es el que se atribuye por disposición de la ley, como el caso de los menores de edad o personas sujetas a tutela, y el convencional es el que las partes fijan para el cumplimiento de determinadas obligaciones. En todos los casos, el domicilio debe constar en actos jurídicos relevantes, como contratos, testamentos o demandas, y su precisión es indispensable para efectos de validez, ejecución y exigibilidad de los derechos u obligaciones. El estado civil es el atributo que determina la situación jurídica de una persona en relación con la familia, e incluye condiciones como soltero, casado, divorciado, viudo o en concubinato. Este estado tiene consecuencias jurídicas en numerosos ámbitos, desde la capacidad de ejercicio, los derechos sucesorios, los derechos alimentarios, hasta los efectos fiscales y administrativos. El estado civil está regulado por normas de orden público, lo que significa que no puede ser alterado por voluntad de las partes y requiere su reconocimiento mediante actos formales, como el matrimonio civil o la disolución judicial del vínculo. En México, el registro civil es la institución encargada de asentar y certificar los cambios en el estado civil, y sus documentos tienen plena validez jurídica. La constancia del estado civil es indispensable para realizar actos como contraer matrimonio, iniciar procesos de adopción, gestionar herencias, registrar hijos o ejercer derechos de patria potestad. La nacionalidad es el atributo que vincula jurídicamente a una persona con un Estado, otorgándole derechos y deberes derivados de esa pertenencia. En el caso mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 30 a quiénes son mexicanos por nacimiento y quiénes por naturalización. La nacionalidad permite acceder a derechos exclusivos como votar, ser votado,
poseer tierras en zonas restringidas o desempeñar ciertos cargos públicos. Asimismo, impone obligaciones como el cumplimiento de las leyes nacionales, el pago de impuestos y el servicio militar. La pérdida o modificación de la nacionalidad se encuentra sujeta a normas estrictas y procedimientos formales, y se considera un tema de interés público. También existe el concepto de doble nacionalidad, permitido en ciertos casos, y que implica derechos paralelos frente a dos estados, aunque con restricciones para evitar conflictos de soberanía. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de contenido económico que son susceptibles de estimación pecuniaria y que están vinculados a una persona. En términos jurídicos, el patrimonio se considera una universalidad jurídica que acompaña a la persona durante toda su existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. Este atributo permite establecer relaciones jurídicas patrimoniales, como contratos, sucesiones, obligaciones, garantías y derechos reales. El patrimonio puede ser positivo o negativo, dependiendo de si los activos superan o no a los pasivos, y puede dividirse en diferentes masas patrimoniales, como el patrimonio de familia, el patrimonio conyugal o el patrimonio empresarial. En caso de fallecimiento, el patrimonio se transmite a los herederos conforme a lo dispuesto por la ley o el testamento, y puede estar sujeto a la partición, adjudicación o liquidación conforme al procedimiento sucesorio. La capacidad jurídica es el atributo que permite a una persona ser titular de derechos, capacidad de goce, y ejercerlos por sí misma, capacidad de ejercicio. Esta capacidad es reconocida de manera general desde el nacimiento con vida y se perfecciona con la mayoría de edad, salvo en los casos previstos por la ley donde una persona menor puede ejercer determinados actos por sí misma. La capacidad puede verse limitada por diversas causas, como la interdicción, la minoría de edad, el estado de salud mental o determinadas situaciones jurídicas como la quiebra o la tutela. En estos casos, la ley establece procedimientos específicos para garantizar la representación y protección de los derechos de la persona limitada en su capacidad. Es fundamental distinguir entre la capacidad natural, referida a la aptitud física y mental, y la capacidad jurídica, que es otorgada por el ordenamiento legal. Solo esta última tiene efectos jurídicos reconocidos. Los atributos de la personalidad operan de manera conjunta y se encuentran interrelacionados en el contexto de las normas jurídicas. Por ejemplo, la combinación de nombre, domicilio y estado civil permite identificar plenamente a una persona en un contrato o en un juicio. Asimismo, la capacidad jurídica y el patrimonio determinan la posibilidad de participar en el tráfico jurídico con efectos válidos. Estos atributos están protegidos por principios de orden público, lo que significa que su reconocimiento, modificación o extinción se encuentra regulado por normas que no pueden ser modificadas por la voluntad individual. Cualquier acto contrario a esta protección puede considerarse nulo o ineficaz, y da lugar a acciones judiciales para restablecer el orden jurídico. En el ámbito del derecho comparado, los atributos de la personalidad son reconocidos en todos los sistemas jurídicos, aunque su denominación, contenido y efectos pueden variar. En los sistemas de tradición romano-germánica, como el mexicano, estos atributos tienen un tratamiento sistemático dentro del derecho civil. En contraste, en los sistemas de common law, la noción de personalidad se construye de manera más casuística, pero igualmente reconoce elementos como el nombre, la capacidad y la nacionalidad. Esta diversidad jurídica no impide que exista un consenso básico sobre la necesidad de identificar, individualizar y regular jurídicamente a las personas mediante atributos esenciales. El desarrollo de los atributos de la personalidad también ha estado influido por las transformaciones sociales y jurídicas del siglo XX y XXI. Temas como el reconocimiento de la identidad de género, el derecho a la privacidad, la protección de datos personales, el acceso a la justicia y el reconocimiento de las personas con discapacidad han impactado directamente en la configuración y tutela de estos atributos. La jurisprudencia y la legislación contemporánea han ampliado el alcance de los derechos de la personalidad y han fortalecido mecanismos de protección frente a actos que puedan menoscabar la dignidad, la autonomía o la integridad de la persona. En el derecho internacional, los atributos de la personalidad también son relevantes.
Instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen derechos relacionados con la personalidad jurídica, como el derecho a la nacionalidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el nombre y el domicilio. Estos tratados imponen obligaciones a los Estados parte para garantizar el respeto y la protección de los atributos esenciales de las personas bajo su jurisdicción. En consecuencia, la regulación interna de estos atributos debe estar alineada con los principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos. En México, los tribunales han emitido criterios relevantes sobre la interpretación y protección de los atributos de la personalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que estos atributos forman parte del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad, reconocido en el artículo 1 constitucional. En ese sentido, toda medida legislativa o administrativa que afecte estos atributos debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, se reconoce que las personas tienen derecho a que su identidad legal refleje de manera congruente su realidad personal, lo que ha dado paso a reformas importantes en materia de identidad de género, registro civil, capacidad jurídica de personas con discapacidad y protección de datos personales. Finalmente, debe resaltarse que los atributos de la personalidad no solo tienen un carácter teórico o dogmático, sino que poseen una aplicación práctica constante en la vida jurídica cotidiana. Desde el momento en que una persona es registrada al nacer, hasta el ejercicio de actos jurídicos o la tramitación de sucesiones, estos atributos sirven de base para determinar derechos, obligaciones, competencias, legitimaciones y relaciones jurídicas de todo tipo. Por ello, su conocimiento resulta indispensable para cualquier persona que estudie o ejerza el derecho, así como para quienes buscan comprender el funcionamiento de la vida jurídica en un Estado de derecho. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido te ha ayudado a comprender con claridad los atributos de la personalidad, te invitamos a seguir explorando otros temas fundamentales del mundo jurídico aquí en Estudio Derecho. Nos escuchamos en la siguiente lección. Adiós.